Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy le vamos a presentar el tema del liberalismo autoritario, las contradicciones del sistema político mexicano, de Lorenzo Meyer. El equipo está conformado por 5 integrantes: Cardeña Huicap Greichel Montserrat, Estrella Chim Valerixel, De la Cruz Mollenedo Blanca Rocío, Reyes Castillo Cristian Ulises y su servidora Cip Valdés Yusani Jacqueline. A lo largo de esta exposición le vamos a hablar sobre 5 temas en específico. El primero sería la definición y características del liberalismo autoritario en México. El segundo, la clase política y el partido del Estado. Tercero, la democracia versus autoritarismo, la contradicción mexicana. El cuarto, la desigualdad social, pobreza y el liberalismo. Y el quinto, el papel de los medios de comunicación y la censura política. Empecemos por qué es el liberalismo autoritario. Se nos dice que el liberalismo autoritario es un modelo político en donde el gobierno se encarga de hablar de una libertad económica, de una modernización y de una apertura al mercado. Sin embargo, al mismo tiempo de que se habla de esto, también se mantienen controles políticos autoritarios que se encargan de impedirnos una verdadera democracia. En pocas palabras, nos dice que hay libertad económica, mas no libertad política plena. ¿Cómo se aplica en México según Meyer? Meyer nos dice que el Estado promovió una apertura comercial, privatizaciones, reformas neoliberales e impulsó la inversión y al libre mercado. Nos dice que todo esto se presentaba como el camino hacia la modernización del país. También se nos habla de que aunque un discurso liberal en la práctica del sistema político se encarga de limitar la participación de la ciudadanía, también nos controlan a la oposición y se encargan de mantenernos en un estado de derecho débil. También se nos habla sobre cómo se utilizaban instituciones para sostener el poder del gobierno y no los derechos de lo que es la ciudadanía. Se nos dice que esto se encargó de generar lo que es una contradicción evidente. Se hablaba de libertad, pero no se permitía una democracia plena, como se los había mencionado anteriormente. Los beneficiarios fueron grandes empresarios, grupos económicamente fuertes y élites aliadas al Estado. Estas siendo parte de las reformas neoliberales, bueno, no siendo parte, sino que fueron las beneficiarias de dichas reformas. Estas élites se encargaron de aprovechar lo que es la apertura económica y las privatizaciones. Esto solo para concentrarse en lo que es la riqueza y el poder. Pero así como hay gente beneficiaria, también hubieron gente afectada. ¿Quiénes fueron? Bueno, se nos habla de que los afectados fueron los sectores más vulnerables, aquellos marginados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aquellos sectores campesinos, aquellos sectores que son pueblos indígenas, pequeños comerciantes y también incluyendo los trabajadores de bajos ingresos. Se nos habla de que la economía se abría, pero estos grupos no recibieron protección ni un apoyo lo suficientemente bueno, por lo tanto, ellos quedaron en desventaja. En este mismo tema se nos habla sobre cómo hubo una contradicción central del sistema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que México se encargó de adoptar libertades económicas, sin embargo, no transformó sus prácticas políticas autoritarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sí hubo un libre mercado, mas no una democracia real ni justicia social para todos. En conclusión, o de una manera más resumida, el liberalismo autoritario se encarga de promover lo que es la libertad económica, la apertura al mercado y el progreso de este mismo. También nos dice que las decisiones importantes son concentradas en pocas manos, es decir, en una minoría de personas. También nos quiere decir que la ciudadanía no tiene la participación que debería de tener. Se nos dice que hay una contradicción, como les mencioné, que es aquella en la cual se impulsa la libertad del mercado, pero no la libertad política. En resumen, el liberalismo autoritario en México es un modelo donde se habla de progreso y libertad económica, pero al mismo tiempo se encargan de mantener las prácticas y estructuras que dificultan una verdadera democracia. Esto quiere decir que el país avanza solamente en el mercado, pero no avanza con la participación ciudadana y la equidad política de la que tanto dicen. Ok, ahora les hablaré y les explicaré sobre las principales características del liberalismo autoritario en México. Un modelo político donde el país impulsó la modernización económica, pero mantuvo las estructuras de poder autoritarias. Lo que veremos a continuación nos va a ayudar a entender un poco el por qué México avanzó económicamente. La primera característica es el discurso liberal, pero prácticas autoritarias. Este nos quiere decir que el gobierno se encargaba de hablarnos de libertad, modernización y apertura económica, pero que sin embargo, en la práctica seguía usando mecanismos de control político tradicionales. Esto pasaba porque, aunque se encargaban de promover el libre mercado, no se estaba permitida una competencia político real, ni se podían impulsar libertades ciudadanas fuertes. ¿Qué quiere decir? Bueno, en pocas palabras se nos quiere decir que se modernizó la economía, más no la política.
La segunda característica es la modernización económica sin democracia real. México se encargó de adoptar reformas importantes como las privatizaciones, como mencioné anteriormente. También adoptó la apertura comercial. Estas transformaciones no vinieron acompañadas de una democratización profunda. ¿Por qué? Bueno, esto fue porque el Estado quería implantar el neoliberalismo rápidamente y sin resistencias. Para lograr esto, se tuvo que mantener un sistema político centralizado y controlado, en donde no se cuestionaran sus decisiones. La tercera característica es la concentración de poder en el Ejecutivo. Aquí se nos dice que durante este periodo, el presidente seguía siendo la figura con más poder en el país. Se encargaba de controlar instituciones, decisiones y el rumbo político. ¿Cuál era la razón? Bueno, la razón, fácil y sencillamente, era el sistema, que ya era autoritario desde antes. Y, muy lejos de cambiarlo, el gobierno solamente se encargó de usarlo para imponer el nuevo modelo económico sin obtener oposición alguna, o bueno, sin tener una oportunidad a oponerse. La cuarta característica son los programas sociales con fines políticos. ¿Qué significa? Bueno, significa que los apoyos gubernamentales existían, pero que no tenía como objetivo principal reducir la pobreza, sino que asegurar un apoyo político. La razón de esta, el por qué, bueno, funcionaban como mexicanos de clientelismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que se encargaban de dar para mantener control sobre distintas regiones y grupos de población. La quinta característica es la desigualdad política en las elecciones, que como su nombre lo dice, nos habla sobre que es cierto, había elecciones, sin embargo estas no eran completamente justas. Había un partido oficial. Este tenía más recursos, más influencia y un mayor control sobre las instituciones electorales. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, esto pasaba porque el gobierno quería mantener la apariencia de democracia sin llegar a correr el riesgo de poder perder el poder. Que si bien había elecciones, sí, pero no eran en condiciones equitativas. La sexta característica nos habla sobre la creación de una élite económica cercana al poder. Si buscamos la manera de explicar esto, es básicamente la reforma neoliberal que se encargó de favorecer a grandes empresarios, bancos y grupos aliados al gobierno. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, esto pasaba principalmente porque las privatizaciones y cambios económicos estaban diseñados para crear una burguesía moderna dependiente del Estado. Esto con el fin de garantizar una estabilidad económica y un apoyo político. La séptima característica es el abandono de funciones sociales del Estado. Esta característica fue la encargada de reducir el papel del Estado en áreas como el área de bienestar, el apoyo al campo y la regulación económica. ¿Por qué? Bueno, porque el neoliberalismo propone disminuir la intervención del gobierno y dejar más espacio al mercado. Esto se encargaba de debilitar la capacidad del Estado para atender problemas como pobreza e inseguridad. La característica número 8 es la persistencia y aumento de la pobreza. Que si bien se encargaban de hablar de la modernidad, sí, pero la pobreza no solo persistió, sino que en algunos sectores esta aumentó. ¿Cuál fue la causa? Bueno, la causa fue la política económica que estaba pensada para beneficiar a los sectores más productivos y conectados al mercado global, esto dejando fuera a campesinos, indígenas y trabajadores informales. La característica número 9 es el surgimiento de poderes informales. En este se nos habla de que a medida que el Estado se debilitaba, surgieron actores como cacicazgos locales, gobernadores autoritarios y el crimen organizado. ¿Pero por qué pasaba esto? Bueno, esto pasaba porque los vacíos de poder fueron ocupados por estos grupos. Esto se encargó de aumentar la inseguridad y la corrupción. La característica número 10 es la falta de Estado de Derecho. En esta, la ley no se aplica igual para todos y muchas instituciones no eran completamente confiables. ¿Pero por qué pasaba esto? Bueno, en este sistema político, la prioridad era mantener la estabilidad del gobierno. Así es como funcionaba la ley, como herramienta de poder, no como límite para él. La característica número 11 es la imagen de democracia hacia el exterior, pero sin igualdad interna. En esta, finalmente se nos habla de cómo México se presentaba al mundo como un país moderno, país abierto y democrático. Pero, por dentro, las desigualdades y la falta de participación real seguían presentes. Esto pasaba porque mientras México ofreciera estabilidad económica y elecciones mínimamente aceptables, la comunidad internacional no presionaba por un cambio democrático profundo. La clase política mexicana. En México, la clase política es básicamente un grupo pequeño que siempre tiene el mando. No cualquiera entra. Más bien, se eligen entre ellos a veces porque le son fieles al presidente del partido, el presidente de la nación o el presidente del estado. Y esto data que esa gente elegida no siempre son los mejores, ni tampoco son los más adecuados y aptos para el cargo puesto. Entonces, en México, ¿cómo funciona la clase política mexicana? Bueno, principalmente funciona para cuidar sus propios intereses del partido político y no elegir a personas que puedan cambiar estos ideales del partido, es decir, sus intereses. Como bien se menciona, un partido político se rige a través de los intereses del presidente del partido y el presidente electo. Esto quiere decir que no cualquier persona puede acceder a esto. Generalmente solo acceden
hijos, funcionarios, nietos, conocidos o gente importante que solo busca el poder y beneficio propio y no de la sociedad. El partido de Estado y sus consecuencias. El PRI fue el partido que durante mucho tiempo estuvo fusionado con el gobierno. No se notaba la diferencia entre uno y otro y tenía los sindicatos de su lado. Controlaba quién podía ser candidato o llegar a un puesto. Entonces, ¿para qué se hacían las elecciones si ya se sabía el resultado antes de votar? Por eso hubo mucha estabilidad y todo parecía tranquilo, pero también casi no había competencia verdadera, ni nuevas ideas, ni gente capaz de postularse. Todos querían pertenecer a un partido y llegar a obtener grandes resultados, pero la realidad es que no había gente capaz, y si había gente capaz que llegaba, no los dejaban cruzar al más allá. En los últimos años ha habido más variedad de partidos, pero muchas costumbres de antes todavía siguen en la política, como podemos ver el día de hoy, con el caso de que un solo partido está gobernando prácticamente el sistema legislativo, el sistema judicial y el sistema ejecutivo. Entonces, nos damos cuenta que es el mismo monstruo con diferente máscara. Bueno, a continuación yo les voy a dar una pequeña introducción y pues como se puede observar en la tabla del contenido, es el tema número 3, que sería la democracia contra el autoritarismo, la contradicción mexicana. Bueno, pues en este tema básicamente analiza cómo ves que México vivió esta transición política, pues se podría decir que incompleta, pues entre la democracia y el autoritarismo. Y aquí es cuando entra el autor del libro, que en este caso sería Lorenzo Mayer, quien nos explica dentro de la lectura que aunque el país sí adoptó estructuras pues democráticas, se podría decir que en la práctica el poder no se centró más en la presidencia y en el partido de Estado. Y pues en estas diapositivas que voy a presentar, vamos a ver por qué esta contradicción pues sigue persistiendo. Después de la introducción pasamos al tema principal, o sea, la primera diapositiva, que sería la democracia contra el autoritarismo. Para iniciar vamos a leer el pequeño texto que nos dice al inicio, que dice: México vive una transición política lenta y contradictoria, que aunque sea un pequeño texto, representa gran parte de lo que se expondrá a continuación. Luego pasamos al segundo texto, que nos dice: el autoritarismo mexicano se consolidó tras la revolución con un presidencialismo fuerte y un partido de Estado. En este caso es el PRI, que nos monopolizó por décadas. Luego podemos pasar a una explicación un poquito más detallada. Básicamente en esta diapositiva nos dice que después de la Revolución Mexicana, que todos ya conocemos, el sistema político se constituyó sobre dos pilares que ya deberíamos de conocer, o básicamente al menos ubicar. Y si no, ahorita se los explico. Que el primer pilar sería el presidente, quien tiene casi un poder absoluto. Y por otra parte tenemos a los partidos hegemónicos. Esto dio una estabilidad, pero también un bloqueo en la democracia real. Y eso no es algo que esté pasando actualmente, sino que ya está pasó desde décadas, desde 1968, con un movimiento estudiantil. Y pues este movimiento pues comenzó con la presión de democratizar, pero el cambio ha sido muy lento, porque los intereses creados se resisten. Muy bien, ahora pasamos a la segunda diapositiva, que nos dice la lentitud de la transición. Y nos dice que la transición mexicana hacia la democracia ha sido lenta, extremadamente lenta comparada con otros países. Bueno, ya con esto podemos ver a qué va esto. Pues nos dice que básicamente los avances está la oposición real y la pluralidad de medios. Persisten prácticas autoritarias, como lo sería el control electoral, el uso de los recursos públicos y la manipulación mediática. Y pues nos dice que la transición mexicana es, pues como se dijo, muy lenta, y aunque hay más partidos y muchos medios diversos, pues el gobierno sigue usando pues estos mecanismos que ya conocemos y están pues en todas partes para mantener el control. Esta manipulación electoral, el uso de recursos públicos para pues favorecer al PRI, como se mencionó en la lectura, y el control de la información. Mayer nos dice que el sistema busca pues cambiar esto para permanecer, pero también adaptándose sin perder lo que sería el poder. Bueno, ahora pasamos a la tercera diapositiva, que el título nos dice un partido de Estado posmoderno. Y esta diapositiva nos habla acerca de la rebelión chapaneca. Y básicamente en el contenido nos dice cómo es que los militares no dan este apoyo o esta buena atención, y en lugar de esto dan una respuesta militar pues del gobierno, pero en lugar de dar soluciones lo terminan de destrozar más. Igual que una contradicción, pues lo que sería la Constitución reconoce lo que serían los derechos, pero no se cumplen. Bueno, que aún no se cumplen, ¿no? Y ya para explicar esta diapositiva podemos decir que pues en la lectura nos dice que el levantamiento zapatista pues nos mostró como la contradicción más clara, ¿no? La Constitución promete lo que serían, como ya mencioné, los derechos y la democracia, pero pues en la práctica podemos observar que hay demasiada pobreza, al igual que demasiada marginación en muchas sociedades. Y la falta de justicia, ni hablar. Muy bien, ahora para concluir pasaremos a la última diapositiva de este tema, con el título La soberanía perdida. Esta nos habla acerca de una organización con el nombre TLCAN, una integración con Estados Unidos, al igual que nos habla de una pérdida de soberanía económica y condicionamientos externos. En la lectura nos habla acerca de una apertura económica con la TLCAN,
que nos hace un aumento a lo que sería la dependencia de México frente a Estados Unidos. Esto no solo afecta lo que sería la economía, sino que también afecta la política, pues ya que las decisiones internas empezaron a condicionarse por ahora factores externos. Y ahora pasamos a el otro título, que sería una transición inconclusa. Y en este nos habla acerca de que no hay una división real de poderes y una presidencia que se sigue controlando a base del sistema, y una democracia pues con una meta imaginada y pues no práctica. Pues porque esto nos dice Meyer en la lectura, que incluye que la democracia mexicana sigue siendo más un discurso que una realidad, o que sí estaría más cerca de una realidad. No hay una división efectiva de poderes y pues la presidencia, como ya mencioné pues en otras diapositivas, mantiene este poder casi total y las instituciones pues son débiles. La transición está, como se mencionó, incompleta. Para continuar en este apartado vamos a analizar cómo el liberalismo mexicano ha convivido con la desigualdad social y la pobreza. Para empezar, el liberalismo mexicano, una contradicción estructural. El liberalismo, en teoría, busca garantizar igualdad ante la ley y libertad individual. Sin embargo, en México se aplicó en una sociedad marcada por desigualdades históricas, las cuales son concentración de la riqueza, privilegios de élites y marginación de grandes sectores. Este autor, Meyer, señala que el Estado mexicano adoptó las formas del liberalismo, pero sin transformar sus bases sociales que perpetuaban la pobreza. Es decir, se reconocían libertades en el papel, pero en la práctica solo podían ejercerlas quienes tenían recursos. Esta contradicción es lo que él llama liberalismo autoritario, un sistema que combina discurso liberal con prácticas excluyentes. Para continuar, la exclusión social y ciudadanía limitada. En este modelo, la ciudadanía está condicionada por el acceso a recursos. Quienes viven en pobreza carecen de medios para ejercer plenamente sus derechos. En la práctica, existen ciudadanos de primera clase con acceso a educación, salud y participación política efectiva, y ciudadanos de segunda clase que apenas sobreviven y no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Esta exclusión convierte la democracia en un mecanismo formal, pero no sustantivo. La pobreza como resultado político. La pobreza en México no puede entenderse solo como un problema económico, sino como un resultado político. El liberalismo autoritario permitió que existieran libertades formales, como votar o expresarse, pero sin garantizar condiciones materiales mínimas para ejercerlas. En este sentido, la pobreza se convierte en un instrumento de control. El Estado administra la carencia, ofrece programas asistenciales limitados y mantiene a la población dependiente, lo que asegura estabilidad política sin resolver las causas estructurales. Está bien, el papel del Estado en la desigualdad. El Estado mexicano ha tenido un papel ambivalente frente a la pobreza. Por un lado, promueve programas sociales que alivian necesidades inmediatas. Por otro, mantiene estructuras económicas y políticas que reproducen la desigualdad. Esto significa que la pobreza se usa como herramienta electoral, es decir, se ofrecen beneficios mínimos para ganar apoyo, pero nunca se transforman las condiciones que generan exclusión. De esta manera, el Estado asegura legitimidad y control, pero perpetúa la desigualdad. Finalmente tenemos el liberalismo sin justicia social. El liberalismo mexicano priorizó la estabilidad política y económica sobre la justicia social. El autor Meyer argumenta que sin redistribución de la riqueza, el liberalismo se convierte en una fachada que oculta prácticas autoritarias. La pobreza se normaliza y se convierte en parte del paisaje político sin que se cuestionen sus causas estructurales. En este sentido, el liberalismo mexicano es incompleto, o sea que garantiza libertades formales pero no asegura condiciones materiales para que todos la disfruten. La justicia social queda relegada y con ello se perpetúa la exclusión. Y ya para concluir con esta presentación, les quiero hablar sobre la información y credibilidad, el origen del rumor. Bueno, pues cuando en México ocurre algo inesperado y con implicaciones políticas, pues es común que la información y las explicaciones oficiales resulten insuficientes y que el vacío se llene con especulaciones y rumores, que son expresiones de incredulidad frente a la verdad oficial. Bueno, es posible que el déficit más importante que haya tenido el gobierno mexicano no sea con el exterior, sino con el interno, y pues entre ellos está la credibilidad. Bueno, Giovanni Sartori señala que en sí mismo el poder electoral es la garantía mecánica de la democracia, pero la garantía sustantiva de esa democracia se encuentra en las condiciones bajo las cuales el ciudadano recibe la información y queda expuesto a la acción de los formadores de opinión. Bueno, desde esa perspectiva es claro que en México hay deficiencia tanto por lo que hace a las garantías mecánicas como a las sustantivas de la democracia. El problema de la credibilidad gubernamental es viejo, pero se renueva sexenalmente.
Información y poder. Ningún gobierno en ninguna parte del mundo ofrece a los gobernadores pues de manera voluntaria y automática toda la información necesaria sobre temas que se consideran delicados. Y pues aún en las sociedades más democráticas y abiertas, las autoridades no vacilan en controlar el flujo de información que se da al público. Bueno, la razón es tan sencilla como contundente, pues en cualquier sistema político el compromiso fundamental de quienes ejercen el poder no ha sido, es o será con la verdad, sino con el poder mismo. Y pues hace ya varios siglos que Maquiavelo dejó en claro que el objetivo central del príncipe es la preservación e incremento de su poder, y que cuando la verdad se contrapone a ese objetivo, la verdad pierde. De ahí la tendencia de todos los gobiernos a mantener cierta información en secreto, a informar selectivamente, de plano a desinformar y mentir. Y la manipulación de esta información es siempre y en todo lugar parte de las técnicas de gobierno. Y ahora bien, si todos los gobiernos tienden a esconder, controlar e incluso falsear información, no todos lo hacen o pueden hacerlo de la misma forma y con el mismo éxito. Ahora bien, existen los gobiernos totalitarios, que prácticamente son sistemas políticos donde el Estado ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, y a menudo a través de un partido único, un líder carismático y el uso de la represión y la propaganda. Aquí se puede observar, aquí tenemos una imagen de como un ejemplo claro. Puede ser igual al estilo de la Alemania nacionalista o la antigua Unión Soviética. Igual están las sociedades abiertas, que es donde la pluralidad política y la división formal y efectiva del poder permiten la multiplicidad de fuentes y canales informativos. En México se encuentra en un punto intermedio. Su sistema informativo no es tan cerrado como los totalitarios, pero está mucho de ser el propio de una sociedad abierta y democrática. Desinformación. Bueno, pues la responsabilidad de informar bien y con oportunidad no es solo del gobierno, sino también de los medios masivos de difusión. En México la televisión pues simplemente nunca ha mostrado voluntad de independencia frente al poder. En materia política, la televisión es parte del sistema de desinformación, lamentablemente. Y pues en general la prensa y la radio tienen mayor capacidad de acción independiente, pero no siempre tienen voluntad de ejercerla. Por ello los lectores y escuchas guardan para esos medios parte de la desconfianza que se tiene frente a la verdad oficial. Bueno, aquí también tenemos un caso de censura, que es el caso de Miguel Ángel Granados Chapa, que en su momento, según anuncios del propio presidente, uno de los objetivos de esa segunda reforma política aprobada por el PREPAN era precisamente el de permitir un mayor acceso de los partidos a los medios masivos de comunicación para difundir su mensaje. Aunque todo sistema político democrático y moderno tiene reglas claras que permiten un acceso sistemático de la oposición a los medios de comunicación. Pero, sin embargo, de nuevo, el golfo entre lo que debía ser y lo que realmente es, que mayormente surge esta problemática, se volvió a manifestar. En septiembre de 1993, el periodista Miguel Ángel, uno de los comentaristas políticos de mayor experiencia y profesionalismo en el país, anunció a los radioescuchas de su programa La Ciudad en Radio 1000 que a poco más de 5 meses de estar en el aire, ese era su último programa y no dio explicación alguna. La cancelación resultó particularmente inesperada. Unos días más tarde, en su columna dominical, Granados Chapa, de manera inequívoca, informó que su salida de Radio 1000 se debió a la presión de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, en una columna posterior dio mayores detalles. Que las razones de Gobernación para cerrarle a Granados Chapa su espacio radiofónico residen en el hecho de que el periodista se tomó en serio el discurso del poder y el 20 de septiembre le hizo una entrevista radiofónica al entonces candidato de la oposición real, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.